Hoy os traigo un caso real. Una persona ahogada con llamadas, con amenazas, tenía 41 contratos con distintas entidades financieras, completamente ahogada esa persona, que vino a nosotros y ya hemos empezado a solucionar el tema. No lo contaré yo, os lo contará él mismo en un comentario. Ahora vamos a por ello. Lo primero, os quiero leer el comentario de la persona para que veáis su reacción, que él mismo se exponga al caso, ¿vale? Como ya os he dicho, son 41 asuntos los que tiene, 41 contratos que tenía con distintas entidades, con Moneyman, Cofidis, Vivus, Welp, y ya hemos empezado a solucionar el primero, los de Moneyman. Moneyman tenía 21 contratos, que ya de esos 41 hay 21 que hemos podido arreglar. Y seguimos con lo demás. Para que veáis un poco en la situación que te puedas encontrar de bola de nieve, en situación que se te acumulan los préstamos, pides préstamo para pagar otros préstamos, los intereses van por las nubes, no hacen más que llamarte, acosarte, amenazarte. Hay solución y la solución es pleitear uno por uno, pelear uno por uno, dirigirte a todas las entidades y decirles, señores, esto es nulo. La deuda que ustedes dicen que existe no es real. Vamos al comentario y os cuento más detalles. A ver, os comento, esto realmente es una reseña que nos ha dejado un cliente, una reseña positiva que agradecemos enormemente. Y dice, buenas, creo que es lo menos que puedo hacer para agradecer la ayuda que me han dado. Como os comento, es una reseña que nos ha dejado y que la agradecemos enormemente. Llevo más de un año pagando a diversas empresas y por desconocimiento se me hizo una bola de nieve, he pagado miles de euros en pagos que solo aumentaban. Contacté con Nogués Abogados y uno de ellos, Moneyman, ya me ha devuelto dinero. No es mucho, pero lo importante es recuperar mi libertad, no tiene precio. Muchas gracias y seguir así, que sois muy grandes. Muchísimas gracias a ti por dejarnos este comentario, te lo agradecemos enormemente. Cualquier reseña es valorándonos precisamente nuestro trabajo, al equipo, cuando lo comento lo hace enormemente feliz. Muchísimas gracias por esta reseña positiva. Como os comentaba, para poneros en situación, es una persona que tenía 41 contratos, ampliaciones, 21 de ellos con Moneyman, con distintos contratos, ampliaciones de esos propios contratos. En fin, tenía una bola de nieve que ya no podía afrontar, no podía pagar. ¿Qué hacemos nosotros? Tomamos precisamente todos los contratos que existen, la totalidad de los contratos, la totalidad de las entidades financieras que han dado esos contratos y vamos entidad por entidad presentando una reclamación, entidad por entidad presentando un burofax diciendo, señores, estos contratos son nulos, la deuda que ustedes dicen que tiene nuestro cliente no es real, hay que recalcularla porque los intereses están desproporcionados, son nulos, son usurarios, hay cláusulas incluso abusivas dentro de esos mismos contratos. En este caso, como os comentaba, la persona tenía 41 contratos, entre contratos y ampliaciones, 21 de ellos de Moneyman, también tenía otro de Cofidis, 17 de Vivus y 2 de Welp. Mandamos cartita a todos, Moneyman ya nos contesta. Ve las orejas al lobo y dice, no, vamos a solucionarlo. A ver, a negociar, nos sentamos a negociar. Moneyman le decía que debía 1.500 euros, que nuestro cliente le debía 1.500 euros a Moneyman. Y de eso nada. Esa deuda era inexistente. Y al final así lo reconoció Moneyman, que no le debe ni un duro a nuestro cliente. Es más, Moneyman le ha pagado 386 euros a nuestro cliente, firmado por acuerdo y con transferencia bancaria a nuestro cliente. Fijaros, de una deuda que le reclamaba Moneyman, llamando, 21 contratos, mira, a ver, nos debe 1.500 euros, amenazando, a decir, rompemos los contratos, los 1.500 olvídate porque no existen, no son reales y encima percibe 386 euros. Eso mismo estamos haciendo con Cofidis, con Vivus, con Welp. Si alguna de ellas no quiere llegar a un acuerdo, muy fácil, al juzgado. Al juzgado. Y allí presentaremos la demanda y conseguiremos precisamente anular esos contratos porque en muchos casos todos esos contratos son nulos, porque son abusivos, porque en muchos de los casos son usurarios, ¿vale? Entonces ahí peleamos eso. Analizamos los asuntos uno por uno, vemos si es viable y si es viable lo lanzamos al juzgado. Y meterlo en el juzgado tiene la consecuencia que pedimos igualmente la nulidad del préstamo, pedimos que esa deuda se recalcule porque no es real, que devuelvan el dinero que pueda deber a nuestro cliente y además que condenen costas. Lo bueno de ir al juzgado es que el juzgado condena a esas entidades a pagarnos a nosotros y el cliente no nos paga absolutamente nada. Ese es el kit de la cuestión.
Si el cliente, por mediante acuerdo, no quiere llegar, o sea, perdona, si la entidad financiera no quiere llegar a un acuerdo, lo llevamos a juzgado y en el juzgado pedimos precisamente que la entidad nos pague a nosotros. Ahí está aquí la cuestión. Os quería dar dos ideas muy importantes. Ante un asunto así, para poder deshacer la madeja, para poder tirar de los hilos e ir haciendo más pequeña, para poder la bola de nieve ir derritiéndola que quede menos, lo que necesitamos es que nos traigáis todo. La gente normalmente cuando viene con el problema le preocupa el último préstamo que ha firmado porque es donde la entidad financiera le dice que tiene la deuda, porque es sobre el que le llaman, le presionan, le acosan con ese último préstamo. Pero a nosotros no nos interesa solo ese último préstamo, nos interesa todos los que has tenido con cada una de las entidades financieras. Puede ser, por este caso en Moneyman, que el cliente, porque nos sucede en muchos casos, que el cliente nos trae el último o los dos últimos, que es donde Moneyman dice que tiene la deuda. ¿Por qué? Porque pidió un préstamo, no lo pudo pagar, tuvo que pedir otro, van anulando el resto, pero en el último queda una deuda muy alta y el cliente solo nos trae la deuda alta. Eso no es interesante, hay que reclamar todos. No os dé vergüenza ninguna cuando llaméis a Nogues Abogados. Este cliente tiene 41 contratos, eso no es nada. Hemos visto casos muchísimo más graves, con deuda muchísimo mayor, con una cantidad de dinero que supuestamente debía el cliente, que no es real, supuestamente debía el cliente muchísimo más alta y con un número de contratos muchísimo mayor a 41. Hemos visto de todo y seguimos viendo día a día. Así que no os den una vergüenza, traernos todo. ¿Por qué? Muy fácil. Mirar este caso. Este cliente tiene una deuda de 1.500. Resulta que lo deshacemos la madeja con Moneyman y al final recupera un dinero. ¿Qué puede pasar? Que tenga un contrato con Vivus o que tenga un contrato con Welp en el que no haya podido devolver absolutamente nada. Le prestaron, poner un ejemplo, 100 euros y ha devuelto 20. Aparte le piden 50 de intereses que me dan igual porque esos no hay que devolverlos. Pero si tuviera que hacer frente a alguna devolución de dinero que le han prestado, ahí ya tú, si traes todos, atacamos a todos los procedimientos y ahí puedes ir poco a poco deshaciéndote de todos esos contratos e ir recuperando un poco a poco dinero, que pueden ayudarte incluso a afrontar algún pago que tuvieras que hacer. Eso es muy importante, porque como os digo, normalmente la gente, desgraciadamente, siente vergüenza, que no debería, ¿vale? Porque los bancos sienten esa vergüenza porque los bancos les presionan. Y les dicen, fíjate que eres un deudor, fíjate que debes tanto dinero, fíjate que no nos pagas. No lo sientas así, ¿vale? Es el banco el que te ha dado unos contratos, sabiéndolo, a conciencia, unos contratos con unos intereses impagables. No sientas ninguna vergüenza, al revés, eres una víctima. Y cuando nos llamas a nosotros, ¿vale? Eres una víctima de los bancos. La vergüenza que la sientan los bancos por dar préstamos que son más superiores, préstamos personales, microcréditos, financiación a vehículos, en fin, de todo, más de un 10% de interés, a un 100%, a un 1000%, a un 3000%. Vergüenza que sientan los bancos. Tú eres una víctima y como víctima tenemos que atajar todo el problema. Nos trae todos los contratos que tengas de todas las entidades y con una visión global vamos deshaciendo contrato por contrato, entidad por entidad, ¿vale? Ese es el objetivo. Tráelo todo. Cuando te dirijas a nosotros, a Nogues Abogados, tráenos toda la documentación. Nos la puedes mandar por email, toda la documentación sin ninguna vergüenza. Vergüenza que la sientan los bancos, que son los que hacen las pillerías de poner los intereses que son nulos, abusivos e usurarios, ¿vale? A ver, ese es el primer punto que os quería comentar. También hay un segundo punto importante, y es que, como veis en el propio comentario, incluso sin acabar todavía de deshacer esa bola de nieve, habéis visto que hemos podido deshacer de momento la mitad, una de las entidades, ya veis el alivio que siente el cliente. Y es una cosa que os queríamos transmitir, porque es importante. Esa situación de angustia vital que sientes ahora por las continuas llamadas, ese atosigamiento que tú sufres, en el momento que nosotros nos hacemos cargo, somos nosotros los que nos enfrentamos a ellos. Tú ya sientes ese alivio y conforme vamos consiguiendo reducir esa deuda, reducir esos contratos que son usura y abusivos en muchos casos, ahí llega tu libertad, que es lo que decía precisamente. Permitirme que lea textualmente la frase del cliente. Dice, con relación a esto que estoy comentando, dice: ya me ha devuelto dinero, no es mucho, pero lo importante es recuperar mi libertad, no tiene precio, ¿vale? Está recuperando su libertad, y su libertad en un sentido amplio, ¿vale? No solamente es una libertad financiera, no solamente que le hayamos quitado una deuda y haya recuperado el dinero, no es una libertad solamente económica, que es muy importante. Es también la libertad de no sufrir ese atosigamiento. Es una víctima a la que estás atosigando las entidades financieras para que pague una deuda que no es real,
¿vale? Acordaros, le reclamaban 1.500 euros y no ha pagado nada, al revés, ha recibido dinero, ¿vale? Son llamadas que acosan y que culpabilizan. Esa culpa que os transmiten las entidades financieras, ¿vale? Es una culpa que lo que ellos consiguen es que le paguéis un dinero que no debéis, ¿vale? La culpa para ellos, la vergüenza para ellos, sois víctimas. Nosotros analizamos caso por caso, vemos la viabilidad de cada uno de los contratos y si es viable lo luchamos hasta el final. Esa es la cuestión. Así que ten muy claro, tráenos todos los contratos para que podamos pelear por todo. Y ten claro que en cuanto empecemos, a mitad de camino ya empiezas a sentir ese alivio, esa libertad. Y cuando acabes, tu libertad será mayúscula, ¿vale? Porque habremos conseguido quitarte de en medio esas llamadas atosigantes, ese problema acuciante que sufres en tu día a día. Y todo ello sin coste. Nuestro objetivo es, si vamos al juzgado, conseguir las costas para que en el juzgado no tengas que pagar absolutamente nada. Ese es nuestro objetivo. Llegar a las entidades, si no se advienen a un acuerdo, ir al juzgado y pelear para que te anulen la deuda, te anulen los préstamos, te devuelvan el dinero que tienen que devolver y pague en nuestras costas ahí en el juzgado, ¿vale? Ese es nuestro objetivo, que sea al final sin coste para ti y que tengas la libertad que mereces. No lo olvides, eres una víctima. Cuando trate el banco de llamarte, de culpabilizarte por deber dinero, de decir que fíjate, no atiendes a las llamadas o cualquier otra vaguedad que te digan, ten claro que tú eres la víctima y que tienes tus derechos y con nosotros los podrás ejercitar. Haremos un primer estudio de viabilidad y lanzaremos sin ninguna duda, si es viable, toda la tralla posible de las entidades financieras para que te dejen en paz y anular precisamente lo que te está agobiando, las deudas y los contratos. Y para que todo el mundo pueda reclamar, tener en cuenta que en nuestra función de reclamación contra las entidades financieras lo que conseguimos es que todo el mundo pueda reclamar. Si pidiéramos un dinero por decir, oye, mira, te vamos a presentar una demanda y te pedimos un dinero, ya hay una traba. Si te pedimos 150 euros, mira, dame 150 euros y te lo reclamo, ya hay una traba. Habría gente que no llegaría a eso, precisamente por la situación en la que estamos comentando, situaciones críticas, financieras y personales y psicológicas críticas. No te pedimos nada. Vamos al juzgado y en el juzgado lo peleamos para que sea gratis. Gratis, ¿ok? Ese es nuestro objetivo. Si hay un acuerdo extrajudicial en el que consigues un dinero, ¿vale? Ahí sí que podemos llegar a pedirte una cantidad pequeña de lo que tú consigues para cubrir las costas, porque tendremos que pedir los gastos, para cubrir los gastos del burofax, en fin, cosa peccata minuta. Nuestro objetivo es siempre ir al juzgado y allí ganar las costas para que lo pague el banco y no lo tengas que pagar tú. Así conseguimos que mucha gente que no puede acceder a la justicia simplemente por dinero, con nosotros sí que puede hacerlo, ¿vale? Y aunque se encuentre en una situación financiera crítica, con nosotros lo puede hacer y puede reclamar extrajudicialmente y si no hacen caso, en el juzgado, sin ninguna duda. Y es que tienes que tener muy en cuenta que el estudio de viabilidad es completamente gratuito y si hacemos una reclamación extrajudicial no cobramos nada por mandar un burofax o no pedimos dinero por adelantado, ¿vale? En este caso, por ejemplo, por entrar en detalle, hay un primer acuerdo ya con Moneyman en el que extrajudicialmente ya hemos conseguido eliminarle 1.500 euros de deuda y además recupere dinero. ¿Vale? Allí no podemos ir al juzgado, con lo cual no podemos conseguir las costas. Ahí sí que le vamos a cobrar una cantidad mínima al cliente, mínima. Le hemos quitado la deuda, la cantidad recuperada es íntegra para él, no cobramos intereses ni comisiones por cantidades, no, eso es dinero del cliente, no es nuestro. Y le cobraremos pues, para cubrir los gastos del burofax y poco más, ¿vale? Unos gastos mínimos que pueda llevar. Pero siempre son cantidades mínimas, respetando siempre ese dinero y peleando, porque ahí, acordaros, tiene 3 entidades más. Y desgraciadamente, en las 3 o en alguna de ellas tendremos que ir al juzgado. Ni lo dudéis, porque los bancos son así, las entidades financieras son así. Y hay que presentar batalla. E incluso gente que no tiene medios, le ayudamos para, sin tener que pagarnos nada, iniciar cualquier tipo de reclamación por todos esos intereses, esas deudas y esos contratos. Espero que os haya quedado claro todo esto. Siempre vuelco mucha información en este canal. Si tenéis dudas, como siempre, comentarios. Y siempre disponibles para vosotros. Dejar un like si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal, porque aquí estamos para ayudar a todos los consumidores que estáis luchando día tras día contra las entidades financieras. Nosotros nos podemos encargar, sin ninguna duda. Reclama, defiende tus derechos, reclama contra las entidades financieras tus derechos.